Bienvenidos nuevamente, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el mito de Sísifo. Tercera parte. La venganza de Sísifo. Nos quedamos en un tema que se llama los muros absurdos. Vamos a ver... creo que no nos falta tanto de los muros absurdos y luego empieza otro tema que se llama el suicidio filosófico. ¡Hala! Ok, pues vamos a darle. Antes, bienvenidos todos. Espero que se sientan bien. Yo me siento raro. Hoy me siento como ansioso. Hay ciertas cosas que sé que tengo que hacer y vaya que no las he hecho. Les he estado dando vueltas. Y creo que eso me tiene un poco preocupado, tal vez un poco ansioso. No me encanta cómo me siento ahorita, no les voy a mentir. Pero bueno, esperemos que justo la tranquilizante absurditud, lo tranquilizante que puede ser lo absurdo de la vida, nos ayude a todos. Yo espero que todos se sientan mejor que como yo me siento hoy, pero pues da igual. La verdad es que pues, todos tenemos días buenos y días malos. No se sientan mal. Vamos a seguir. Por cierto, ya investigué y este libro se escribió en 1962. A ver, déjenlo rectifico, porque soy muy bueno yo para luego andar vendiendo ahí falacias. No es cierto. Oh, mira, sí, la falacia una vez más. Mito de Sísifo, ensayo filosófico del pensador Albert Camus, originalmente publicado en francés en 1942. Entonces 1942 es la respuesta. Nomás para que sepan, ¿no? Luego voy a investigar más de la biografía de Camus. Seguramente eso nos va a dar como mucha información también. Pero ahora sí, venga. Ya sé que el pensamiento vino por lo menos en estos desiertos. Encontró en ellos su pan, se dio cuenta de que hasta ahora se alimentaba con fantasmas. Ha dado pretexto a algunos de los temas más apremiantes de la reflexión humana. Desde el momento en que se le reconoce, el absurdo se convierte en una pasión, en la más desgarradora de todas. Pero toda la cuestión consiste en saber si uno puede vivir con sus pasiones, en saber si se puede aceptar su ley profunda, que es la de quemar el corazón que al mismo tiempo exaltan. No es, sin embargo, la cuestión que vamos a plantear ahora. Está en el centro de esta experiencia y ya tendremos tiempo para volver a ella. Examinemos más bien los temas y los impulsos nacidos del desierto. Bastará con enumerarlos. A estos también los conocen todos en la actualidad. Siempre ha habido hombres que han defendido los derechos de lo irracional. La tradición de lo que se puede llamar el pensamiento humillado nunca ha dejado de estar viva. Órale, pensamiento humillado. Se ha hecho tantas veces la crítica del racionalismo que parece innecesario volver a hacerla. Sin embargo, nuestra época ve el renacimiento de estos temas paradójicos que se ingenian para hacer que tropiece la razón, como si verdaderamente ésta hubiera andado siempre con paso seguro. Pero esto no es tanto una prueba de la eficacia de la razón como de la vivacidad de sus esperanzas. En el plano de la historia, esta constancia de dos actitudes ilustra la pasión esencial del hombre, desgarrado entre su tendencia hacia la unidad y la visión clara que puede tener de los muros que lo encierran. Voy a seguir aquí, no sé. Estamos tocando muros y justo el tema era muros. Y justo me parece interesante que esté hablando de la tendencia hacia la unidad, pero a la vez, siempre que hay muros, pues ya sea que te encierren, te dejen, mejor dicho, adentro o afuera, pues te separan, ¿no? Entonces definitivamente los muros hacen imposible la unidad.
Voy a continuar. Pero quizá nunca haya sido más vivo que en nuestro tiempo el ataque contra la razón. Desde el gran mito de Zaratustra, cita, por casualidad, es la nobleza más vieja del mundo. Yo se la he devuelto a todas las cosas cuando he dicho que por encima de ellas ninguna voluntad eterna quería. Eso lo dijo desde el gran grito de Zaratustra, no bueno. Por casualidad, es la nobleza más vieja del mundo. Yo se la he devuelto en todas las cosas cuanto he dicho que por encima de ellas ninguna voluntad eterna quería. Vaya que no sé si necesitaría un poco de contexto. Pero bueno, termina la cita. Desde la enfermedad mortal de Kierkegaard, y otra vez cita, este mal que conduce a la muerte sin nada después de ella. Ya entendí. Hoy estoy leyendo muy mal hoy. Disculpen ustedes. Desde la enfermedad mortal de Kierkegaard, este mal que conduce a la muerte sin nada después de ella, se han sucedido los temas significativos y torturantes del pensamiento absurdo. O por lo menos, y este matiz es capital, los del pensamiento irracional y religioso. De Jaspers a Heidegger, de Kierkegaard a Chestov, o Chestov, no lo sé. De los fenómenos de Scheler en el plano lógico y en el plano moral, toda una familia de espíritus emparentados por su nostalgia, opuestos por sus métodos o sus fines, se han dedicado con afán a cerrar la vía real de la razón y a volver a encontrar los rectos caminos de la verdad. Wow, bueno, pues aquí seguramente necesitaríamos conocer algo de lo que ha dicho Jaspers, algo de lo que ha dicho Heidegger, Kierkegaard, como para ver estas comparaciones que seguramente unos dicen, no, pues la vida es esto, y otros dicen, no, la vida es exactamente lo contrario a esto. Bueno, nos queda de tarea. Y si alguien sabe, si alguien tiene conocimiento sobre los pensamientos como más generales de la filosofía de Heidegger, de Kierkegaard, de Jaspers o Chestov, por favor no duden en comentar, porque seguro nos va a dar mucha información a todos. Doy por supuesto aquí que esos pensamientos son conocidos y vividos. Pues híjole, sí supusiste mal en este caso, Camus, pero bueno. Cualesquiera que sean, o que hayan sido sus ambiciones, todos los partidos de este universo indecible en el que reinan la contradicción, la antinomia, la angustia y la impotencia. Y justamente los temas que hemos venido indicando es lo que tienen en común. También con respecto a ellos es necesario decir que lo que importa sobre todo son las conclusiones que hayan podido sacar de esos descubrimientos. Importa tanto que habrá que examinarlos por separado. Pero por el momento se trata solamente de sus descubrimientos y sus experiencias iniciales. Se trata únicamente de comprobar su concordancia. Si bien sería presuntuoso querer tratar de sus filosofías, es posible y suficiente, en todo caso, hacer sentir el clima que les es común. Tal vez al principio nos aparecía mucho esta palabra clima, ¿no? Y decir, bueno, ¿a qué se refiere? Tal vez solito se va a ir definiendo. O sea, si están hablando aquí como de que sería presuntuoso tratar de sus filosofías, yo me imagino que se refiere a como dominarlas por completo. Es posible y suficiente en todo caso hacer sentir el clima que les es común. Me imagino que habla como de las generalidades. O sea, como que el clima sí lo está utilizando como, por lo menos, entender a grandes rasgos de qué se trata. Heidegger considera fríamente la condición humana y anuncia que la existencia está humillada.
La única realidad es la inquietud en toda la escala de los seres. Para el hombre perdido en el mundo y en sus diversiones, esa inquietud es un temor breve y fugitivo. Pero si ese temor adquiere conciencia de sí mismo, se convierte en la angustia, clima perpetuo del hombre lúcido, cita, en el que vuelve a encontrarse la existencia. Este profesor de filosofía escribe sin temblar, y en el lenguaje más abstracto del mundo que cita, el carácter finito y limitado de la existencia humana es más primordial que el hombre mismo. Termina la cita. Se interesa por Kant, pero es para reconocer el carácter limitado de su razón pura. Es para llegar al término de sus análisis a la conclusión de que, cita, el mundo no puede ya ofrecer nada al hombre angustiado. La verdad de esta inquietud le parece de tal modo más importante que todas las categorías del razonamiento. La verdad de esta inquietud le parece de tal modo más importante que todas las categorías del razonamiento que no piensa más que en ella y no habla sino de ella. Enumera sus rostros, el fastidio cuando el hombre trivial trata de nivelarla en sí mismo y de aturdirla, el terror cuando el espíritu contempla la muerte. Tampoco él separa la conciencia de lo absurdo. La conciencia de la muerte es el llamamiento de la inquietud, y la, cita, existencia se dirige entonces un llamamiento a sí misma por medio de la conciencia. Termina la cita. En la voz misma de la angustia, y exhorta a la existencia a que se recupere ella misma de su pérdida en el anonimato. Aquí acabo de leer. Es que dije no. Es la voz misma de la angustia y exhorta a la existencia a que se recupere ella misma de su pérdida en el anonimato. También él opina que no hay que dormir y que es necesario velar hasta la consumación. Se pone de pie en este mundo absurdo y señala su naturaleza perecedera. Busca su camino en medio de estos escombros. Ok, pues aparentemente lo que dice entonces Heidegger es que si estás viviendo una vida como donde no te sientes humillado, aturdido, ¿cuál es la otra palabra que usó? Angustiado por la vida misma, por ver, yo me imagino, todo lo incomprensible que es, lo absurda que es, lo injusta que es, lo cruel que es, pues la verdad es que estás como dormido. Es la única forma, por lo que veo que dice Heidegger, en que podrías pasar por alto todas estas cosas. Y cuando despiertas y las ves, forzosamente vas a vivir esa angustia. Ahora vamos con Jaspers. Mira qué amable, que nos está diciendo también algunas cosas de cómo funciona las ideologías de Jaspers y de Heidegger. Jaspers desespera de toda ontología porque pretende que hemos perdido la ingenuidad. Sabe que no podemos llegar a nada que trascienda el juego mortal de las apariencias. Sabe que el final del espíritu es el fracaso. Se demora en las aventuras espirituales que nos ofrece la historia y descubre implacablemente el fallo de cada sistema, la ilusión que lo ha salvado todo, la predicación que no ha ocultado nada. En este mundo devastado, donde está demostrada la imposibilidad de conocer, donde la nada parece la única realidad y la desesperación sin recurso, la única actitud, trata de encontrar el hilo de Ariadna que lleva a los secretos divinos. El hilo de Ariadna, ¿qué será eso? ¿Qué será? Hay que buscar qué es el hilo de Ariadna. Voy a apuntar en algún lado. Changos, pues todo muy pesimista, ¿no?
O sea, yo entiendo que justo de esto habla. El absurdismo creo que no es una corriente que se pueda considerar optimista para nada. El existencialismo en general. Pero estos dos, Heidegger y... ¿quién era? ¿Scheller? Jaspers, perdón. Vaya que sufrieron esa existencia, como el despertar a lo duro que es vivir. Está cañón, está feo. Y, perdón, estoy apuntando lo de el hilo de Ariadna. Bueno, pues miren, la inteligencia artificial me dio esto. El mito del hilo de Ariadna se refiere a la leyenda griega sobre cómo la princesa Ariadna ayudó a Teseo a escapar del laberinto del Minotauro. Ariadna, enamorada de Teseo, le dio un ovillo de hilo que él desenredó a medida que se adentraba en el laberinto. Después de matar al Minotauro, Teseo pudo enrollar el hilo de regreso a encontrar la salida. El mito de Ariadna se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Ok, y se interpreta como una guía en la oscuridad, una herramienta para resolver problemas, una conexión con el exterior, una representación del amor y la ayuda. Ok. Entonces justo, ¿no? Hablaba de ontología, que ontología, según yo, es como estudiar los orígenes de todo, o de algo en particular. Y en este caso, pues sí, ¿no? Como encontrar el hilo que nos conecte hasta la salida de pues este problema horrible que es pensar que pues no hay manera de saber todo. No podemos llegar a nada que trascienda el juego mortal de las apariencias. Sabe que el final del espíritu es el fracaso. No, bueno, si de por sí no me sentía yo muy bien, hoy vaya que es un momento duro para leer estos capítulos. Pero bueno, venga. También es así de absurdo es todo. ¿Quién iba a saber, verdad? Que iba a salir algo así. Continuamos. Bueno, y aquí justo, ¿no? Dice, trata de encontrar el hilo de Ariadna, o sea, lo que nos lleva a, que llevaba a los secretos divinos. Bueno, tampoco había tanto que investigar, estaba bastante como explicado solo, pero estuvo bien, ahora sabemos más cosas. Chestov, por su parte, a lo largo de una obra de administrable monotonía, orientado sin cesar hacia las mismas verdades, demuestra sin descanso que el sistema más cerrado, el racionalismo más universal, termina siempre chocando con lo irracional del pensamiento humano. Esto, o sea, todos están diciendo lo mismo, ¿no? Y es un poco de lo que habla Camus. Pero qué duro. O sea, ¿sí habrá manera de reconciliar eso? Como pensar en que por ser humanos somos irracionales y estamos haciendo este ejercicio que es muy racional de entender cosas. ¿Cómo haces las paces con eso? Con que, pues es que son cosas parecieran totalmente contradictorias. Somos irracionales y a través del raciocinio estamos tratando... Hoy estoy hablando muy mal. Y a través del raciocinio estamos tratando de encontrar las respuestas como más importantes, las respuestas a las preguntas más básicas que tenemos de ¿para qué? ¿Para qué estamos vivos? Y es interesante, ¿para qué estamos vivos? Yo creo que es una pregunta un poco optimista, ¿no? Pero ¿para qué estamos vivos? No lo sé. Pero viéndolo desde una perspectiva mucho más pesimista, sería, ¿y por qué no nos suicidamos? Si todo está tan mal, ¿no? ¿Por qué no decimos ya, bye bye? Pero bueno, voy a seguir. Termina siempre chocando con lo irracional del pensamiento humano.
No se le escapa ninguna de las evidencias irónicas de las contradicciones irrisorias que menosprecian la razón. Una sola cosa le interesa y es la excepción, bien sea de la historia del corazón o del espíritu. A través de las experiencias dostoyevskianas del condenado a muerte, de las aventuras exasperadas del espíritu nietzscheano, de las imprecaciones de Hamlet o de la amarga aristocracia de Ibsen, descubre, aclara y magnifica la rebelión humana contra lo irremediable. Niega sus razones a la razón. Niega sus razones a la razón y no comienza a dirigir sus pasos con alguna decisión, sino en el centro de ese desierto sin colores en el que todas las certidumbres se han convertido en piedras. Yo creo que eso es muy duro. Y creo que eso a todos nos pasa en algún momento de la vida. Cuando pues ves que justo que no hay certidumbre de nada. Y puedes tener 20 años, puedes tener 30, puedes tener 60. Y como que darte cuenta de eso, es una lección muy fea. Es importante y, insisto, yo creo que todo mundo es algo que vamos a vivir. Pero sí, es feo. A todos nos gustaría que hubiera una certeza de algo, lo que fuera. Bueno, supongo que tenemos la certeza de que vamos a morir. Pero como que una certeza de alguna otra cosa que nos pudiéramos agarrar. Y supongo que es lo que decía al principio, justo Camus, hablando un poco de la religión, que es una forma de tener esa certidumbre en algo. Así lo que sea, por favor, dime algo de lo que me pueda yo agarrar. Vamos a continuar. El más interesante de todos, quizás, Kierkegaard, por lo menos a causa de una parte de su existencia, hace algo más que descubrir lo absurdo. Lo vive. El hombre que escribe, cita, es más seguro que los mutismos... El más seguro de los mutismos no consiste en callarse, sino en hablar. Es un poco raro, un poco contradictorio. Cierra esa cita. Se asegura, para comenzar, de que ninguna verdad es absoluta y no puede hacer satisfactoria una existencia imposible en sí misma. Don Juan del Conocimiento multiplica los seudónimos y las contradicciones. Escribe los discursos edificantes, que está en francés Discours édifiants, supongo. Mi francés anda bien. Al mismo tiempo que en ese manual del espiritualismo cínico que se llama Diario de un seductor, Le Journal du Séducteur. Ay, Dios mío. Personas que sí hablen francés van a decir qué basura es esto. Rechaza los consuelos, la moral, los principios tranquilizadores. No procura calmar el dolor de la espina que siente en el corazón. Lo excita, por el contrario. Y con la alegría desesperada de un crucificado contento de serlo, construye pieza a pieza con lucidez, negación y comedia una categoría de lo demoníaco. ¡Ay, wow! Justo es esto. Decíamos hace un segundo. ¿Se puede hacer las paces con esta falta de certidumbre? Y justo, aparentemente Kierkegaard hizo eso. Dijo, ¿sabes qué? Me vale. Yo no quiero ni consuelos, ni principios tranquilizadores, ni verdades innegables, sino que él vive esta alegría desesperada. Este rostro, a la vez tierno e irónico, estas piruetas seguidas de un grito que sale del fondo del alma, es el espíritu absurdo mismo en lucha con una realidad que lo supera.
y la aventura espiritual que lleva a Kierkegaard a sus queridos escándalos comienza también en el caos de una experiencia privada de sus decorados. Una experiencia privada de sus decorados y vuelta a su primera incoherencia. En un plano muy distinto, el del método, con sus exageraciones mismas, Husserl y los fenomenólogos restituyen al mundo su diversidad y niegan el poder trascendente de la razón. El universo espiritual se enriquece con ellos de una manera incalculable. El pétalo de rosa, el mojón kilométrico o la mano humana tienen tanta importancia como el amor, el deseo y las leyes de la gravitación. ¿Qué? Ay, sí recuerdo. Alguien en algún momento me dijo eso. Me dijo como, es que lo vemos nosotros desde una perspectiva muy, pues, antropocéntrica y muy de individuos que estamos viviendo la vida como mejor podemos. Pero lo que me decía esta persona es, pero a nivel universal, es exactamente igual la acción de plantar un árbol, como de matar a una persona, como de sonarse la nariz. O sea, todos son cosas que pasan y ya. El universo no los ve ni como buenos ni como malos. Es como, pues, todo pasa, todo está pasando todo el tiempo además. Pensar no es ya unificar, hacer familiar la apariencia bajo el rostro de un gran principio. Pensar es aprender de nuevo a ver, a estar atento, es dirigir la propia conciencia, hacer de cada idea y de cada imagen, a la manera de Proust, un lugar privilegiado. Hacer de cada idea y cada imagen un lugar privilegiado. Paradójicamente, todo está privilegiado. Sí, no tiene sentido eso, ¿no? Algo privilegiado es algo como que por X motivo es o más importante o tiene un trato especial, pero si todo es privilegiado, pues nada es privilegiado. Lo que justifica el pensamiento de su extremada conciencia. Aunque sea más positivo que los de Kierkegaard o Chestov, el sistema husserliano, en su origen, niega sin embargo el método clásico de la razón, decepciona a la esperanza, abre la intuición y al corazón toda una proliferación de fenómenos cuya riqueza tiene algo de inhumano. ¿Algo de inhumano? ¿A dónde nos va a llevar esto? Estos caminos llevan a todas las ciencias o a ninguna. Es decir, que el medio tiene aquí más importancia que el fin. Se trata solamente de una actitud para conocer, y no de un consuelo. Una vez más, por lo menos, en el origen. ¿Cómo no advertir el parentesco profundo de estos pensadores? ¿Cómo no ver que se reagrupan alrededor de un lugar privilegiado y amargo donde la esperanza ya no tiene cabida? Quiero que me sea explicado todo o nada. Y la razón es impotente ante ese grito del corazón. El espíritu desesperado por esta exigencia busca y no encuentra sino una contradicción y desatinos. Lo que yo no comprendo carece de razón. El mundo está lleno de estas irracionalidades. El mundo mismo, cuya significación única no comprendo, no es sino una inmensa irracionalidad. Si se pudiera decir una sola vez, esto está claro, todo se salvaría. Uy, exacto, ¿no? Si hubiera una cosa clarísima que, bueno, esto es así, otro gallo nos cantara. Pero estos hombres proclaman a porfía que nada está claro, que todo es caos, que el hombre conserva solamente su clarividencia y el conocimiento preciso de los muros que lo rodean. Todas estas experiencias son coherentes y se recortan.
el espíritu llegado a las fronteras debe juzgar y elegir sus conclusiones. En ese punto se sitúan el suicidio y la respuesta. Pero quiero invertir el orden de la investigación y partir de la aventura inteligente para volver a sus actividades diarias. La experiencia aquí descrita ha nacido en el desierto y no hay que dejar. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Las experiencias aquí descritas han nacido en el desierto que no hay que dejar. Por lo menos tenemos que saber qué tan lejos están. En ese punto de su esfuerzo, el hombre se halla ante lo irracional. Siente en sí mismo su deseo de dicha y de razón. Lo absurdo nace de esa confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del mundo. Esta frase está muy loca, muy chida. Lo absurdo nace de esta confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del mundo. Pues sí, somos seres que buscamos sentido en la vida y sentido en las cosas, en un universo que no le importa que busquemos eso. ¿Por qué tendría que tener sentido algo? El universo es, y las cosas son. La Tierra es, el planeta es, todo es, y ya. Esto es lo que no hay que olvidar. Esto es a lo que hay que aferrarse, porque todo el resultado de una vida puede nacer de ello. Lo irracional, lo absurdo y el anhelo humano que surge de su enfrentamiento son los tres personajes del drama que debe terminar necesariamente con toda la lógica de la cual una existencia es capaz. O sea, justo lo que decíamos antes. ¿Se puede realmente hacer como llegar a un acuerdo con esta falta de objetivos racionales del universo, con lo que nosotros queremos que sí exista? Así por favor, dame algo con lo que pueda trabajar, universo. Dime que hay justicia, por lo menos. Dime que las cosas que hago no se van a ir al demonio y ya. Muy bien. Muy interesante. ¿Y qué creen? Terminamos los muros absurdos y vamos a empezar el siguiente tema: el suicidio filosófico. Veamos. El sentimiento de lo absurdo no es la noción de lo absurdo. La fundamenta y eso es todo. No se resume en ella sino durante el breve instante en que se juzga al universo. Queda entonces ir más allá. Está vivo, lo que quiere decir que debe morir y resonar más adelante. Así sucede con los temas que hemos reunido. Pero lo que me interesa también a este respecto son las obras o los pensadores, cuya crítica exigiría otra forma y otro lugar, sino el descubrimiento de lo que hay en común en sus conclusiones. Pero lo que me interesa también a este respecto no son las obras o los pensadores, cuya crítica exigiría otra forma y otro lugar, sino el descubrimiento de lo que hay en común en sus conclusiones. Ok. Nunca ha habido, quizás, espíritus tan diferentes. Sin embargo, reconocemos como idénticos los paisajes espirituales en los que se mueven. No podría haber puesto el clima, porque aparentemente es una cosa que se usaba en aquel entonces, o que a Camus le gustaba decir. Tienen un clima que es muy similar. Así también, a través de ciencias tan diferentes, el grito que termina su itinerario resuena de la misma manera. Se advierte que hay un clima común a los pensadores que se acaba de recordar. Decir que ese clima es mortífero es apenas jugar con las palabras. Vivir bajo el cielo abrasador exige que se salga de él o que se aloje ahí. Se trata de saber
cómo se sale de él en el primer caso y cómo se permanece en él en el segundo. Yo defino así el problema del suicidio y el interés que puede llevar a las conclusiones de la filosofía existencial. Ok. Creo que vamos bien con todo lo que decíamos, ¿no? Sí es pesimista todo lo que todo lo que dicen estas personas. Y a final de cuentas, todo va a tener que ver con cómo lidiar con esta falta de sentido. Cómo lidiar con eso viviendo. Porque la otra opción es la desvivisión. Y eso, pues también es una opción. Y también aquí te lo pone como una opción. Yo digo, gente, no hay que hacerlo. Así nos quitamos tiempo de saber qué sucede. Pero, pues vamos a ver qué más dice Camus. Antes quiero desviarme un instante del camino recto. Hasta ahora hemos podido circunscribir lo absurdo por la parte exterior. Puede uno preguntarse, no obstante, qué es lo que contiene de claro esta noción y tratar de volver a encontrar, mediante el análisis directo, su significación por una parte y por la otra las consecuencias que implica. Si acuso a un inocente de un crimen monstruoso, si le digo a un hombre virtuoso que ha codiciado a su propia hermana, me responderá que eso es absurdo. Esta indignación tiene su lado cómico, pero también su razón profunda, que se destruye, escamotea y sutiliza estas exigencias. No. Ay, qué bueno, me salté una página y dije de qué estoy hablando. Esta indignación tiene su lado cómico, pero también su razón profunda. El hombre virtuoso ilustra con esa réplica la antinomia definitiva que existe entre el acto que yo le atribuyo y los principios de toda su vida. Es absurdo, quiere decir es imposible, pero también es contradictorio. Si veo a un hombre atacar con un arma blanca a un grupo de ametralladoras, juzgaré que su acto es absurdo. Pero no lo es sino en virtud de la desproporción que existe en su intención y la realidad que le espera. De la contradicción que puedo advertir entre sus fuerzas reales y el fin que se propone. Ok. Como, ay, qué feo. Pero es absurdo que si yo digo, hay que salvar el planeta, hay que cuidar el ambiente, y yo lo que hago es comprar solo envases de vidrio en vez de bolsas y envases de PET o lo que sea. Es absurdo pensar que estas pequeñas obras van a lograr ese objetivo tan gigantesco. Pero no lo es sino en la virtud de la desproporción que existe entre su intención y la realidad que le espera, de la contradicción que puede advertir entre sus fuerzas reales y el fin que se propone. Del mismo modo, estimaremos que un veredicto es absurdo oponiéndolo al veredicto que, al parecer, imponían los hechos. Del mismo modo, también una demostración por lo absurdo que efectúa... Del mismo modo, también una demostración por lo absurdo se efectúa comparando las consecuencias de este razonamiento con la realidad lógica que se quiere instaurar. En todos estos casos, desde el más sencillo hasta el más complejo, la absurdidad será tanto más grande cuanto mayor sea la diferencia entre los términos de mi comparación. Hay casamientos, desafíos, rencores, silencios, guerras y también paces absurdas. En cada uno de estos casos, la absurdidad nace de una comparación. Qué interesante. O sea, algo no puede ser absurdo por sí mismo. Algo es absurdo en comparación con otra cosa. Porque una pelota de plástico con picos de metal no es absurda por sí misma.
es absurda en el contexto de que sea un juguete para niños. Porque es absurdo que le des a un niño una cosa que le pueda hacer daño. Pero una cosa no puede ser absurda por sí misma. Siempre es absurda en el contexto o lo que lo rodea, que es el contexto, ¿verdad? O en comparación con otra cosa. Por lo tanto, tengo razón al decir que la sensación de la absurdidad no nace del simple examen de un hecho o de una impresión, sino que surge de la comparación entre un hecho y una realidad determinada, entre una acción y el mundo que la supera. Lo absurdo es esencialmente un divorcio. No está ni en uno ni en otro de los elementos comparados. Surge de su confrontación. ¡Ay, qué bonito estuvo esto! En términos de inteligencia, puedo decir que lo absurdo no está en el hombre. Sí, semejante metáfora pudiera tener un sentido. Ni en el mundo, sino en su presencia común. Ajá, el hombre por sí mismo no es absurdo. El mundo por sí mismo no es absurdo. Pero que ambos estén presentes en la misma realidad es lo que la hace absurdo. Corresponde al momento el único vínculo que los une. Ajá, claro. Ni el mundo, sino en su presencia común. Corresponde al momento el único vínculo que los une. Si quiero limitarme a las evidencias, sé lo que quiere el hombre. Sé lo que ofrece el mundo. Y ahora puedo decir que también lo que los une. No necesito ahondar más. Una sola certidumbre basta para quien busca. Se trata solamente de sacar de ella todas sus consecuencias. La consecuencia inmediata es, al mismo tiempo, una regla de método. La singular trinidad que pone así de manifiesto la singular trinidad que se pone así de manifiesto nada tiene de una América descubierta de pronto, pero tiene un común con los datos de la experiencia que a la vez infinitamente sencilla e infinitamente complicada. No entendí muy bien ese ejemplo de una América descubierta de pronto. La primera de sus características a este respecto es que no puede dividirse. Destruir uno de sus términos es destruirla por completo. No puede haber absurdo fuera de un espíritu humano. Así, lo absurdo termina, como todas las cosas, con la muerte. Ok. Si una vez que mueres, se acaba esta absurdidad. Pero tampoco puede haber absurdo fuera de este mundo. Y con ese criterio elemental, juzgo que la noción de lo absurdo es esencial y puede figurar como la primera de mis verdades. Aquí aparece la regla de método evocada anteriormente. Si juzgo que una cosa es cierta, debo preservarla. Si me ocupo de hallar la solución de un problema, por lo menos no debo escamotear con esta solución misma uno de los términos del problema. El único dato es para mí lo absurdo. El único dato es para mí lo absurdo. El problema consiste en saber cómo se puede salir de él y si el suicidio debe deducirse de ese absurdo. La primera y, en el fondo, la única condición de mis investigaciones es la de preservar aquello que me abruma y respetar, en consecuencia, lo que juzgo esencial en él. Acabo de definirlo como una confrontación y una lucha sin tregua. ¡Ay! Ya casi tengo que cortar, vamos a ver cuánto nos falta. Ya falta muy poquito para terminar esto. Y llevando hasta su término esta lógica absurda, debo reconocer que esta lucha supone la ausencia total de esperanza, que nada tiene que ver con la desesperación. El rechazo continuo, que no se debe confundir con la renunciación, y la insatisfacción consciente, que no se debe confundir tampoco con la inquietud juvenil. Todo lo que destruye, escamotea o sutiliza estas exigencias
y en primer lugar el consentimiento, que destruye el divorcio, arruina lo absurdo y desvaloriza la actitud que se puede proponer entonces. Lo absurdo no tiene sentido en la medida en que no se lo es consciente. No es cierto. Estoy diciéndolo mal. El absurdo no tiene sentido sino en la medida en que no se lo consiente. O sea, creo que... como que iba entendiendo más o menos bien que todo viene de la comparación. Me parece además brillante. Porque es verdad, nada es absurdo por sí mismo. Es absurdo en comparación con algo, con otra cosa que esté sucediendo. Entonces, eso me va a dejar pensando varios días. Creo que hoy vamos a cortar aquí. Hoy estuvo un poquito más cortito, pero pues es que tengo otras cosas que hacer. Entonces, no sé cómo se sientan ustedes. Yo me siento igual de ansioso. Como que no creí realmente que iba a ser la cura para cómo me siento. Pero pues simplemente valía la pena intentarlo. Yo espero que ustedes estén muy bien, espero que se sientan bien, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Vivamos las cosas como son. Les mando un gran abrazo y espero leerlos pronto, y espero tenerles pronto también otro bello episodio del mito de Sísifo. Ya va a ser el episodio 4. ¡Qué bien! Vamos avanzando. Perfecto, mi gente, esto fue Con Comentarios. Soy Aldo Ramírez, cuídense mucho. Bye bye.